¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el dilema del espacio en lo que refiere a recursos iniciales. El objetivo de este capítulo es identificar el mejor aprovechamiento de los recursos productivos de un negocio. Como habíamos platicado en sesiones anteriores, la optimización del espacio involucra el aplicar una serie de erogaciones intertemporales en cuatro cuadrantes que corresponden al área productiva de nuestro negocio, de tal manera que la mezcla de estos cuatro cuadrantes debe llevar a la transformación de estos recursos para generar nuevos productos. En la optimización del espacio, hemos hablado ya sobre las erogaciones intertemporales en el área de producción relacionada a las instalaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre los recursos iniciales. Son los elementos o los componentes que se van a enfocar a que dentro de un proceso productivo entrarán a un proceso de transformación para la generación de los bienes o los servicios que van a ser representativos de nuestro negocio, según sea el caso, y también de aquellos subproductos que pudieran surgir del proceso que estamos hablando y que puede ser el resultado de fallas de eficiencia en el área de producción o de aquella gama de productos que no son representativos del negocio, pero que pueden ser destinados al mercado y ser absorbidos por un cierto grupo de consumidores que tenga interés sobre los mismos. También, derivado del proceso productivo, vamos a estar expuestos a la generación de residuos y de ahí la importancia de lo que hemos discutido desde sesiones anteriores de tener una visión de sustentabilidad en el negocio para tener un buen manejo o tratamiento de los residuos, primeramente acorde a lo que establece la legislación vigente y por otro lado, la idea de cómo reconvertir estos residuos de tal forma que no atente contra el medio ambiente o de alguna manera que estos residuos puedan ser reutilizados en otro tipo de mercados que generen empleo, que generen ingresos y que también, pues de alguna manera, lleguen a un nivel cero, por decirlo así, que no afecte al medio ambiente. De esta forma, el proceso productivo va a tener una consideración muy importante. Es el hablar de los recursos iniciales. ¿Qué componentes son aquellos neurálgicos o que son de vital importancia para poder obtener estos bienes o servicios según el tipo de negocio o giro de negocio que nosotros estemos tratando? Los recursos iniciales, como van a entrar a un proceso de transformación, son indispensables dentro de un negocio para poder funcionar. Digamos que los recursos iniciales son la parte, digamos, neurálgica con la cual el negocio se va a identificar ante el público consumidor de a qué se va a dedicar o a qué fundamento de bienes o servicios va, digamos, a destinarse en un mercado determinado. Los recursos iniciales los podemos clasificar en varios rubros. En términos muy generales, estaríamos hablando de lo que comúnmente conocemos como materias primas o materiales iniciales o primarios. Después tendríamos lo que son los servicios y posteriormente el tema de personas. Entrando con lo que son las materias primas, estaríamos aludiendo a todos aquellos componentes o elementos esenciales que van a entrar en un proceso de transformación para tener nuevos bienes o nuevos servicios según sea el caso. En el tema de las materias primas, si habláramos, por ejemplo, de un negocio de restaurantes, pues estaríamos hablando de contar, por ejemplo, con pastas para sopa, el contar con lechugas, el contar con
carne, etc., en el cual nosotros vamos a involucrarlos en un proceso de cocción, de transformación, para ofrecer el menú que el cliente ha solicitado. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo es un proceso de transformación en esquemas, digamos, productivos. Igualmente del tema de los materiales, si habláramos de metales, de un negocio, digamos, dedicado al área siderúrgica, pues el manejar el acero y transformarlo en, digamos, eh, en bienes más identificables, como pueden ser anaqueles, como pudieran ser muebles de acero, digamos, eh, con recubrimientos, con cierta gama de aditivos que de alguna manera diferencian a lo que es el componente inicial, que es el acero. Entonces, aquí hablamos de un ejemplo de cómo el proceso productivo hace que ciertos componentes iniciales se transforman en nuevos bienes para el consumidor. Por otro lado, también en los recursos iniciales vamos a encontrar lo que son los servicios. Aquí los servicios podemos distinguirlos en diferentes categorías. Por ejemplo, aquellos que están asociados a la combinación con las materias primas o los materiales que hemos platicado. Si nosotros nos queremos dedicar a producir eh, frutas enlatadas, por ejemplo, o en almíbar, que es muy común, pues bueno, la materia prima podríamos decir que es la fruta, pero a lo mejor en el proceso de enlatado, pues vamos a requerir de agua, ¿ok? Agua potable. Y entonces el servicio o el suministro de agua potable que nosotros vamos a necesitar para como ingrediente para el enlatado de las frutas en almíbar, pues es parte también de ese proceso de transformación del agua en almíbar, por decirlo así, junto con los componentes que van asociados a la fruta, y a partir de ahí crear ese nuevo bien que es la fruta en almíbar enlatado. ¿Ok? Entonces ahí vemos un ejemplo de servicio inicial que entra en un proceso de transformación. Pero también vamos a encontrar otro tipo de servicios que de manera, digamos, primaria se va a requerir para después entrar a un proceso de combinación o de transformación y ofrecer un nuevo servicio. Un ejemplo de ello podríamos hacer en términos de una consultoría de, digamos, de estudios socioeconómicos, en donde un cliente solicita, digámoslo así, una previsión de cuál es el comportamiento del ingreso en cierta región, y entonces la consultoría pues puede contratar a una agencia de sondeos de opinión o una especializada en la realización de encuestas, y los resultados que se obtengan de esa encuesta entran a un proceso de tratamiento o de ajuste que vayan dirigidos a lo que requirió en un primer momento el cliente. Entonces, aquí la consultoría paga los servicios iniciales a una empresa especializada en encuestas. La información que obtiene entra en un proceso de tratamiento, en un proceso de transformación, para brindarle solamente el estudio integral que requiere el consumidor, en este caso el cliente, en lo que refiere a la consultoría enfocada al estudio socioeconómico previamente solicitado. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo los servicios iniciales pueden entrar en un proceso de transformación para ofrecer un nuevo servicio. Y también estaríamos tratando a las personas como recurso inicial. Aquí no vamos a aludir a la contratación del personal adecuado para ofrecer los bienes o servicios al consumidor. Aquí estamos hablando de el tipo de personas que una vez que se involucran con nuestro negocio van a entrar de manera análoga a un proceso de transformación para resolver alguna problemática o alguna inquietud que dichas personas han tenido y por la cual se han acercado a los negocios.
Un ejemplo de ello lo podemos encontrar cuando hay personas que necesitan ser atendidas en materia de salud y a lo mejor es, digamos, indispensable llevar a cabo una cirugía y en esa forma el recurso inicial estaríamos hablando de la persona que en ese sentido se vuelve un paciente que tiene la necesidad de recibir una cirugía y que una vez que se lleve a cabo la cirugía, la persona deja de ser paciente y se convierte de alguna manera en una persona sana, saludable en relación al estado original y a partir de ahí nosotros hemos cubierto ese proceso productivo desde el punto de vista de la prestación de un servicio final. ¿Ok? Otro ejemplo de recursos iniciales de las personas podríamos aludir a aquellas que no cuentan con conocimientos especializados sobre una materia, sobre un campo de estudio y entonces acuden a una institución educativa, toman un curso, un diplomado, etc. Y todo ese conocimiento que han asimilado lo aplican de alguna manera al área que ellos pues de alguna forma estén laborando y a partir de ese momento ese conocimiento que se asimiló ha sufrido una transformación por parte de la persona y ha tenido una mayor calificación para brindar, pues digámoslo así, mejores habilidades, mejores destrezas en su área de trabajo. Entonces, como podemos observar, los recursos iniciales no solamente están eh, inclinados al tema de materias primas o materiales, sino que también lo podemos asociar a servicios o personas. Y una vez que comprendemos que estos recursos iniciales entran a un proceso de transformación, es como podemos ponderar la intensidad, de alguna forma la valoración que tienen estos bienes, estos servicios y también aquellos productos que no son del todo identificables para la empresa, pero que pueden ser, digamos, elementos generadores de nuevos ingresos, tal cual como lo hemos platicado con el enfoque de la generación de valor cúbico, y luego el tema de los residuos con una visión de sustentabilidad. Una vez que nosotros tenemos una idea de cuáles son los componentes que vamos a necesitar para tener o generar los bienes y servicios que requiere la sociedad a través de un proceso de intercambio, a través de un proceso de mercado definido, tenemos que preguntarnos las cantidades o los volúmenes necesarios para cada uno de estos recursos que vamos a tratar de manera inicial o de manera primaria. Aquí tenemos que aludir, como lo hemos hecho en el tema de las instalaciones, como lo hemos hecho en el tema de localización, tener una idea o un cálculo, un pronóstico derivado del estudio de mercado sobre la demanda potencial incremental. Aquí es de igual forma tener una idea del periodo, el horizonte que nosotros vamos a considerar para tener los cálculos adecuados previos a la implementación del negocio y esta demanda potencial incremental, considerando que hay una gestión de marca, pues podemos calcularla anualmente en un horizonte definido y a partir de ahí tomar posiblemente la decisión de un cálculo promedio anual para tener una idea de cuál sería el inventario inicial que nosotros deberíamos contar previo a la apertura o a la puesta en marcha de nuestro negocio. Esto quiere decir fundamentalmente que si tenemos, por ejemplo, un negocio de restaurantes, eh, no vamos a esperar a que llegue el comensal para hacer el pedido de lechuga, el pedido de pasta, el pedido de carne y brindarle el menú, sino que antes de que llegue el comensal a nuestras instalaciones, nosotros ya debemos contar con los recursos iniciales suficientes para atender a nuestros segmentos de mercado. Entonces, aquí
Una vez que nosotros tenemos una idea de cuál es la demanda potencial promedio anual, por ejemplo, debemos tener una idea de cuánto es lo que necesitamos previamente de recursos iniciales para destinarlos al proceso de transformación y generar esos bienes o servicios que necesita la sociedad. Para ello, nosotros vamos a identificar una serie de costos y de tiempos para poder satisfacer dicha demanda. Los costos aquí, como parte de las erogaciones intertemporales, tenemos la noción de buscar la recuperación dentro del proceso productivo o una vez que nosotros realizamos la venta de los productos vueltos mercancías. Y en esa perspectiva también los tiempos, que es lo que nos va a marcar ahora los ciclos productivos. Es decir, desde el primer momento en que tenemos el recurso inicial, entra el proceso productivo, se tiene el bien o el servicio y después se logra la venta, ahí estaríamos hablando de un ciclo productivo completo en donde ya estamos asociando también el número de días o el número de horas que nos lleva dicho proceso. Entonces, aquí en el área de producción ya vamos a utilizar una columna que va a asociar tanto los costos como los tiempos y sobre ciertos conceptos que van a ir asociados a ese volumen de recursos iniciales que vamos a utilizar en el proceso productivo y que una vez que se implementa el negocio, esa serie de volúmenes que ya no serían iniciales, sino los volúmenes sucesivos para garantizar ese ciclo virtuoso del proceso productivo y hacer que los consumidores en tiempo y espacio y oportunidad tengan los bienes o servicios a su disposición. Entonces, en esta columna de costos y tiempos, también debemos considerar que si bien es cierto la teoría nos dice que debemos utilizar el 100% de nuestros recursos iniciales al proceso productivo y que debe garantizarse la eficiencia en la generación de nuevos bienes y servicios, es muy común en la práctica que ese 100% no se cumpla por problemas de defecto, por fallas de, digamos, de eficiencia y también por la generación de desperdicios durante el proceso productivo. ¿Esto qué significa? Es muy común, por ejemplo, que cualquier negocio, aún teniendo una previsión de calidad de los recursos iniciales, pues existan ciertas fallas, ciertos defectos y de alguna manera no sean utilizables para el proceso productivo. ¿Ok? Un ejemplo de ello, en el caso del restaurante, si se pidió, por ejemplo, inicialmente 7, 10 kilos de lechuga y en el proceso de revisión se observa que una lechuga no tiene el peso ideal, no tiene la textura ideal o el color ideal, pues prácticamente no se estaría ofreciendo eso al cliente porque podría generar pues una incomodidad o un malestar en el cliente y eso podría afectar a la imagen pública del negocio. Entonces, esa lechuga queda descartada, por ejemplo, de ese pedido, por decirlo así, y eso constituye posiblemente una merma, un desperdicio, o cuando, por ejemplo, estamos en el mismo restaurante, se está generando el platillo, el menú, y de repente, pues, se cae el plato al suelo y entonces ahí tenemos otro problema en el proceso productivo. Entonces, ese conjunto de fallas o de mermas debe ser previsto por los responsables del negocio. Puede apoyarse de el cuerpo de investigación especializado para tener de alguna forma un nivel de confianza de lo que se va a producir en un ciclo determinado. ¿Ok? Entonces el porcentaje de fallas depende también del criterio y de la experiencia de los responsables de negocios similares, de personas que les hayan comunicado, pues, o que les hayan dado recomendaciones de cuánto es lo que se pierde o lo que se llega a generar de merma por un proceso productivo, o de alguna manera, en términos estadísticos inferenciales, determinar qué porcentaje de falla o de merma se podría tolerar dentro del proceso productivo.
De ahí que los responsables deben estar conscientes que en la práctica se esté expuesto a este tipo de situaciones y que lo recomendable es de que una vez que se obtiene la experiencia en el campo, es decir, que ya está implementándose el negocio, en la medida en que se observen dónde están las fallas, se utilizan políticas estratégicas para minorar el impacto de las fallas y con el paso del tiempo tener el menor porcentaje de fallas o de mermas posibles, que es ahí donde viene la retroalimentación del negocio una vez que se conoce a profundidad el manejo del mismo. La siguiente categoría es la de los pedidos. Si bien es cierto que platicamos sobre el contar con proveedores de alguna manera suficientes para contar con estos recursos iniciales, igualmente como lo tratamos en el tema de las instalaciones, en el pedido nosotros tenemos que saber dos cosas relacionadas tanto a lo que es qué características del pedido vamos a hacer al proveedor determinado. Segundo, las cantidades o los volúmenes que vamos a requerir. Y una vez que sabemos eso, en qué plazos o en qué periodos vamos a hacer los siguientes pedidos. Entonces, aquí tenemos que asociar los costos y los tiempos que nos lleva el hacer un pedido, ¿ok? Y esto prácticamente tiene que ver o se tiene que asociar a la cantidad de consumidores o a la demanda que se va a atender, ¿ok? Entonces, aquí cada pedido que se realice o cada solicitud que se le dé a un proveedor para que nos suministre de ciertos bienes o de ciertos servicios, el proceso como sería el llenar un formato, el hacer la llamada, el mandar un correo o mandar un mensaje, aunque parezca muy minúscula la acción, implica un costo, ya sea de energía, ya sea de uso de telecomunicaciones, entre muchas otras cuestiones, inclusive papelería, y a partir de ahí tenemos que calcular cuál es el costo unitario que nos lleva a hacer un pedido. Después habrá que relacionarlo en el número de pedidos por año para saber cuál es el costo total relacionado a este concepto y de esa manera tener una idea de cómo minimizar esos costos según la relación que tengamos con la demanda potencial a atender. Otro rubro que vamos a considerar es el tema del mantenimiento. Igualmente se va a medir en costos y en tiempos. El mantenimiento no tiene que ver con el concepto de las máquinas o el equipo especializado o de las instalaciones del negocio. Tiene que ver fundamentalmente con los recursos iniciales, en donde sea necesario el estar desembolsando para garantizar la calidad, la estabilidad o la permanencia de dichos recursos iniciales. Por ejemplo, si nosotros compramos el tema de la lechuga, sabemos que debe estar a un cierto nivel de refrigeración o a cierto nivel de temperatura y entonces ese consumo de energía asociado nada más a mantener la lechuga en estado aceptable previo a que se transforme para brindarlo al consumidor final es un costo de mantenimiento. Igualmente, cuando nosotros, por ejemplo, el tema de las latas de frutas en almíbar, el hecho de que ya se terminó el proceso productivo y están colocadas en el área de almacén listas para salir al mercado, posiblemente estas latas tienen una fecha de caducidad y entonces necesitan estar también en un lugar donde exista iluminación adecuada, donde exista una temperatura adecuada, donde se cuente con el espacio suficiente para colocar estos productos y eso también implica un costo asociado en lo que es el mantenimiento de la estabilidad, de la calidad de dichos productos. Entonces, como podemos observar, el tener no solamente los recursos iniciales, sino también ya los productos terminados implica ser
muy cuidadosos en los desembolsos que conlleva el mantenimiento. En algunos casos, los desembolsos por hacer pedidos son menores a los de mantenimiento y viceversa. Depende mucho del giro de negocio que nosotros estemos tratando. Ahora bien, asociando estos tres elementos con los costos y los tiempos, lo tenemos que marcar siempre y continuamente con nuestro horizonte de planeación a largo plazo, que puede ser a 5, a 10, a 15 años, dependiendo de cuál es nuestra visión que tengamos sobre el giro, sobre el impacto, la complejidad del negocio, entre otros aspectos. De esta forma, ya que tenemos contemplado el horizonte de planeación, vamos a buscar la forma de que, aparte de atender a la demanda promedio anual, contar con un volumen estratégico de recursos iniciales en caso de que la demanda pudiera incrementarse más allá de lo que habíamos previsto en nuestro estudio de mercado y al mismo tiempo, a través de un cruce de datos, contar con recursos o volúmenes que puedan ser al mínimo costo y que con el tiempo podamos generar ahorros. Es lo que nosotros le estaríamos llamando como inventario de seguridad. Un ejemplo de ello lo podemos tratar en lo que refiere a bienes agrícolas, cuando algunas empresas con sus proveedores acuerdan comprar volúmenes elevados de cierto bien agrícola a un precio determinado con la garantía o con la seguridad de que en los próximos 2, 3 o 6 meses el producto pueda cambiar de precio, supongamos que se incrementa, pero el hecho de haber establecido un acuerdo de un precio estable por un volumen mayor, pues a la empresa le puede generar un ahorro con el paso del tiempo en el proceso productivo. Claro está que se deben hacer los cruces de datos correspondientes para saber si el costo y los tiempos por pedido y por mantenimiento garantizan ese ahorro y esa minimización de los costos. De esta forma, ya que hemos considerado los aspectos relevantes en materia de erogaciones, procede a realizarse el registro de requerimientos, que es hacer el gran listado de los componentes que van a ser necesarios para el proceso productivo, asociando ahora sí lo que es la demanda potencial incremental, el inventario de seguridad, los responsables del negocio, asesorados de manera adecuada, con el horizonte de planeación de largo plazo, debe de alguna manera garantizar que las previsiones de los recursos iniciales deben ser suficientes para atender a la demanda de consumidores por periodo establecido y a partir de ahí hacer un control del capital adecuado. Al igual que como lo platicamos en el tema de las instalaciones, los formatos deben ser prácticos, deben ser a elección de los responsables del negocio. Cada negocio tiene un formato, digamos, esencial o exclusivo para facilitar la información, para facilitar el análisis. Y aquí lo que podríamos agregar en las columnas del formato es de que pudieran existir conceptos de materias primas o materiales, pero también tenemos que añadir aquellos servicios que son indispensables para garantizar el proceso productivo con eficiencia. En la segunda columna podemos integrar los subconceptos y o especificaciones de cada elemento que se ha contemplado en la primera columna, incluyendo una descripción pequeña que garantice de alguna forma la distinción entre un elemento y el otro y así tener una mejor gestión de los recursos. De igual manera, la cantidad requerida para atender a la demanda y expresado básicamente en lo que es la unidad de medida, ya sea por tiempo de consumo, por tiempo de uso, según sea el caso, y después lo que sería el costo unitario, que es clave para asociarlo a todos los componentes
en términos monetarios y a partir de ahí tener una idea de si ese costo está relacionado al consumo o al uso por hora, por día, por mes o por año. Y a partir de ahí, verlo en una sucesividad para tener un costo total que integre las necesidades o los deseos del negocio y pueda satisfacer al mercado que se ha estructurado desde lo que es la selección del consumidor, desde lo que es la gestión de marca y lo que es fijar muy bien el factor aspiracional del producto convertido en mercancía. De esta forma, hemos podido ver la importancia que tienen los recursos iniciales en materia de inventario inicial o inventario final, según sea el caso, para el proceso productivo de un negocio. Aquí también es de vital importancia considerar que los recursos que nosotros estemos contemplando en nuestro horizonte de planeación puede estar expuesto a ajustes posteriores en la medida en que nosotros estemos eh, atestiguando variaciones de precio, que estemos ya implementando el negocio y veamos que el comportamiento del mercado es distinto a lo contemplado en el documento escrito, pero esto es lo que va a ayudar a que la experiencia asociada al conocimiento nos permita tener una mejor gestión de estos recursos iniciales. Ahora lo que queda es analizar cómo el negocio en el área de producción se va a enfocar a optimizar el espacio asociado a la maquinaria o equipo especializado. Tema que veremos en la siguiente sesión. No está de más invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den clic a la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día.